escrito Amelia Rodríguez a través de medio Divaldo Pereira Franco. Y el capítulo que nos corresponde hoy es el capítulo 10, que se titula El amor sin límite. La construcción no obedecía a una planificación anterior, nacida por efecto de la necesidad de socorrer a aquellos que no tenían dónde reposar sus fatigas y desgastes orgánicos. Era un reducto de amor que evocaba la presencia del crucificado sin culpa. Situada a un lado del camino entre Jerusalén y Jopa, había sido levantada por las manos cansadas de Simón Pedro con la ayuda de algunos compañeros aficionados al mensaje, que por entonces se mantenía vivo en las mentes y los corazones. La habitación principal, de características rústicas, estaba dedicada a las reuniones para el estudio de la palabra del Señor, a los comentarios y la asistencia rápida a los enfermos que podían trasladarse. Lentamente surgieron los moribundos que no tenían a dónde ir, y fueron anexados alrededor otros compartimientos que serían ocupados por niños abandonados y ancianos desvalidos por perturbados mentales y obsesos, que eran abandonados allí por la indiferencia de sus familiares despiadados y amigos crueles. A medida que se hacía conocida la casa del camino, mayor número de sufrientes llegaban con regularidad en busca de piedad y apoyo. Las dificultades se multiplicaban a medida que la escasez de recursos crecía en relación con el número de bocas hambrientas que llegaban. En una vista general, aquellos diversos bloques de construcción modesta hacían recordar a dos brazos abiertos que en el centro albergaban una edificación mayor. Se podía concluir que allí las manos abiertas de la caridad sustentaban la fe, a fin de que nunca se apagase la luz de la esperanza. El pescador de Cafarnaúm era la figura central de la actividad socorrista, en torno de quien rondaban los problemas y quehaceres complejos. Tiago, el más ferviente al interpretar el pensamiento de Jesús, preocupado con la preservación del Pentateuco de Moisés, se mantenía relativamente distante de las actividades extenuantes y del contacto con las personas que consideraba impuras, que llenaban las distintas dependencias del refugio de caridad. Le parecía no pocas veces un desperdicio de fuerzas y de trabajo todo aquel movimiento y sacrificio que podrían ser canalizados hacia la salvación de las almas que se complacían con la observancia de la ley y de los profetas, y que demostraban interés por el conocimiento de la buena nueva. Simón, que conocía de cerca la pobreza y sentía el sufrimiento, se dedicaba cada vez más a la acción liberadora de la beneficencia, y no era raro que permaneciese hasta avanzadas horas atendiendo a los que llegaban, a los enfermizos, los atormentados y desfallecientes. Cuando la noche fulgurante de estrellas anunciaba su plenitud, él, cansado, iba en busca de su jergón para reposar por pocas horas. Tan natural le parecía la rutina que llegaba a olvidarse de las fatigas y hasta de sí mismo, intentando rehabilitar la conciencia de culpa que provenía de sus negaciones con relación al maestro. Siempre que era invitado a participar de los comentarios públicos, como testigo de los momentos del Evangelio, se refería a la grandeza del amigo y a su propia fragilidad de compañero descuidado.
El verbo, vertido desde el corazón sensible, adquiría en sus labios tonalidades de gran belleza, autenticada por el magnetismo de su vivencia. Se había convertido de ese modo en la figura indispensable durante las narraciones de los actos del maestro, y los frecuentadores de la casa comenzaron a amarlo con respeto y consideración. Las noticias fascinantes, por su parte, atrajeron mayor número de interesados. Como se trataba del hogar de todos, donde se habían roto las barreras de los prejuicios y las divisiones, los enfermos morales y los equivocados comenzaron a frecuentarlo con inocultable alegría. Las enseñanzas les eran transmitidas como una fórmula eficaz para la liberación de sus problemas y culpas. Era comprensible que se mezclasen allí las personas consideradas de mala vida con las otras, tenidas por virtuosas, que se veían obligadas a soportarla. Algunas mujeres reconocidamente livianas y vendedoras de ilusiones, tocadas por la bondad del Galileo, participaban con asiduidad de las reuniones semanales por la tarde. Entre ellas, una conocida pecadora comenzó a manifestar alteraciones de conducta, exigiendo del predicador mayor suma de atenciones y asistencia. Inmerso en los recuerdos del maestro y en las tareas junto a los infelices, Simón no percibió el encantamiento que dominaba a la aprendiz en relación a su palabra y su persona. Comenzó a asediarlo, a pedirle ayuda y desviarlo de los compromisos urgentes, hasta el momento en que se le puso en evidencia en una mezcla de sufrimiento y cinismo. Tomado por la ruda sorpresa, el hijo de Jonás se perturbó sin saber cómo proceder. Recordó su juventud lozana, la experiencia conyugal, la viudez, el compromiso con Jesús, y ante la mujer ansiosa y visiblemente perturbada que le imponía una definición, se sintió aturdido sin identificar el camino a seguir, qué palabras decir. Ciertamente, no poseía otro sentimiento que no fuese el de piedad por la sufrida hermana, que se le mostraba consumida por las llamas de una pasión incontenible, agitada por espíritus infelices que se proponían el escándalo y la obscenidad. En una fracción de minuto se acordó del maestro, e imaginando lo que más convenía para ese momento, se justificó. El amor que te dedico es del Espíritu, y solamente de él podremos esperar bendiciones. Cuando abracé la cruz del maestro, elegí la muerte del cuerpo a fin de preservar la vida. No debes ver en mí otra cosa más que un cadáver que respira, aguardando la liberación que vendrá. La obsedida, atormentada por la desesperación del vicio, insistió en los propósitos inferiores de que se hacía objeto e intentó desvestirse delante del discípulo que, constreñido, la orientaba. Con los ojos nublados por el llanto y el pecho oprimido, Simón la detuvo y consideró. Verificó mi fracaso una vez más. Intenté presentar a Jesús a mis oyentes y apenas logré exponer mis heridas. Al referirme a las glorias del reino de Dios, inspiro pasiones avasallantes y anunciando la verdad no hago más que conducir a la alucinación.
Perdóname, hija, si no logré recuperarte, pero al mismo tiempo ayúdame a no sumergirte aún más en el pantano. Nuestra casa es tuya y puedes volver aquí cuantas veces quieras y puedas. No obstante, no olvides que es también la casa donde Jesús habita y actúa, trabaja y reposa, invitándonos a todos al banquete de la redención que nos espera. Por ahora, vete en paz y déjame en la paz que encontraste al llegar aquí. La aturdida mujer, víctima de una comprensible crisis de rebeldía, gritó, llamó la atención y partió esparciendo acusaciones e injurias ácidas que mortificaron al apóstol dedicado. Aquella noche, luego de las rudas tareas del día, descansando bajo la vieja higuera del patio, Simón contempló los astros que brillaban suavemente en el infinito y recordó los encuentros con el Maestro en su hogar cerca del lago en Cafarnaúm. El recuerdo espontáneo y rico en nostalgias lo conmovió. Sin darse cuenta, dejó a su mente viajar por los senderos de las evocaciones, al tiempo que se culpaba por su inferioridad. En ese estado, y aunque escuchaba la algarabía de los alienados en los cuartos cercanos, el ladrido de los perros hambrientos a su alrededor y la música mágica de la naturaleza, percibió más allá de la cortina de lágrimas la figura inmaculada del Maestro, sereno como cuando caminó sobre las olas del mar en dirección a la barca. Deseó estallar de júbilo, relatar lo ocurrido, oírlo, pero no tuvo tiempo, pues el amigo lo reconfortó de inmediato y explicó: Simón, la llama que cuece al pan atrae a la mariposa que descuidada en ella se consume. El discípulo de mi evangelio es un punto vivo de referencia allí donde se encuentra. Atrae la atención y es víctima de las circunstancias. Está en constante peligro, pero jamás es abandonado por mi amor. No te martirices ni temas. El agua refrescante y cristalina que quita la sed es utilizada también para diluir terribles venenos de acción rápida. Cada alma ve en el prójimo aquello que tiene en su interior y cada corazón recibe el mensaje de acuerdo con sus propias necesidades. Permanece fiel y no desfallezcas en ocasión alguna. El sacrificio mayor y más agradable al Padre es la sublimación del Hijo mediante la lucha diaria a fin de ganar vida y valor en el intercambio con un mundo que no lo respeta, pero donde puede realizar su ascensión hacia las altas cimas. No te detengas a examinar el tormento de nuestra hermana, ni desprecies su torpeza. Ámala más y la claridad suave de tu amor iluminará su alma, calmará su locura y la liberará de la red de tinieblas a la que se somete. Solo el amor, Simón, posee la fuerza mágica para solucionar todos los problemas. Por eso ama y ama con paciencia siempre,
confiando en el Padre todo amor que gobierna el universo. Pedro deseó prolongar el encuentro, pero la figura diáfana se diluyó delante de él. Tras retomar a la realidad del ambiente, Simón, renovado, comenzó a amar a todos con tal intensidad que desde entonces jamás volvió a andar con evasivas ni temió hasta el momento del martirio en la cruz, en Roma, varios años más tarde. Bien, entonces aquí Amelia Rodríguez nos está invitando, nos está haciendo un relato en este capítulo del amor sin límites, o sea, hasta dónde debemos nosotros de concebir la fuerza del amor, o sea, cómo transforma, cómo ella, cómo esa fuerza que nos transforma, que todo lo puede, que todo lo perdona, que todo lo da sin esperar nada a cambio, y que no nos podemos endurecer ante las situaciones que se nos presenten con hermanos como la que se le presentó a Simón, que no, las motivaciones por las que ella se había acercado a él, no le había dado esa suficiente importancia por lo que estaba en esa situación que vivía. Entonces, tenían que, a través del amor, manejarla, de hacerla sentir bien, no importando lo obsesada que estuviese ella. Nos los pusieron como ejemplo en este capítulo. O sea que nosotros no debemos de tener límites para amar. Sí, esta parte me hace acordar a un relato de Chico Xavier en una ocasión también, y a Divaldo también le pasó. En el caso de Chico Xavier, también despertó las emociones sensuales y sexuales de una seguidora, y en una ocasión que estaba allí, también en un momento dado se tuvo que quedar solo, y entonces la forma de defenderse de él, de esa situación, es que fue decirle que él de la cintura para arriba era un hombre, pero de la cintura para abajo no funcionaba igual. Entonces fue lo único que se le ocurrió. Y además que, en ese momento que él se vio en esa situación, Emmanuel, su guía espiritual, salió, o sea, él estaba ahí presente en ese momento, pero en ese momento salió, o sea, lo dejó solo. Es decir, que en situaciones comprometedoras, donde se mide nuestro avance, nuestro progreso, esas tentaciones que la vida a veces nos coloca, es donde nosotros tenemos que, digamos, demostrar nuestro avance, nuestro progreso, nuestra determinación en el cambio. Entonces, lo que le dijo Pedro a esa pretendiente fue parecido, ¿sí? Que él era un cadáver, y que solamente físicamente, pues, su cuerpo se lo dedicaba a Cristo, y que no venía con otra situación con respecto a su cuerpo. Entonces, pero sí, siempre se van a presentar esas situaciones, y dependiendo de nuestras equilibrio, nuestra
interioridad, lo que nosotros realmente queremos lograr en esta vida, pues podemos vencer o no vencer. Y lo que realmente nos mantiene con esa, nos puede mantener con esa fortaleza de no flaquear, pues es la meditación, pues la oración, el estudio constante, porque bueno, nosotros tenemos nuestras tendencias, las cosas que nos atraen y que tenemos que vencerla precisamente con esta fe, con esta meditar lo que vinimos a hacer, cuáles son nuestras debilidades, digamos, y que debemos reconocerlas para superarlas, no reconocerlas para quedarnos allí, sino reconocerlas para superarlas. Cada día ser mejores, cada día crecer más. Entonces, qué bonito que los discípulos no solamente tenían del maestro su recuerdo, sino que en determinados momentos le aparecía Jesús, ya a ellos, a sus discípulos, especialmente, lógicamente, a Pedro, que era como el director de ese colegio apostolar, y siempre le daba fortaleza y siempre le daba ese ánimo. Y así también a nosotros, pues no se nos va a aparecer Jesús, posiblemente, por lo menos así, pero sí siempre estamos rodeados de nuestros guías, de nuestros protectores, pero ellos respetan nuestro libre albedrío. Así como en el caso de Chico Xavier, Emmanuel lo dejó solo para que se defendiera, para que también dijera lo que tenía que decir a esa pretendiente de su cuerpo. Entonces, es un campanazo de alerta para todos, pues, este mensaje. No sé si alguien más quiera decir algo en este momento. Tienen los micrófonos abiertos por si alguien quiere decir algo, complementar algo sobre este bonito tema de este libro, Por los Caminos de Jesús, que semana tras semana, para las personas que entran por primera vez, estamos leyendo ese pasaje como ambientación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer la oración de inicio. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre esta noche, en esta tarea, Martes con Kardec. Gracias a esos trabajadores incansables, mucho antes que nosotros, están preparando este momento, este lugar, este ambiente, el lugar virtual, cada uno de nuestros hogares. Ellos nos han permitido también, nuestros guías personales nos han permitido que pudiéramos asistir, para todos vinculados, ayudar a que esta tarea se dé de la mejor manera y que pueda influenciar no solamente las personas que hoy en vivo y en directo la ven, la escuchan, sino que todas aquellas que posteriormente con la grabación también puedan servirle estos mensajes, estas reflexiones. Así que, Señor, para todos ellos, muchas gracias, para todos esos trabajadores, para todos esos servidores que nos están asistiendo en este momento. Muchas gracias por su presencia. Les pedimos que se queden con nosotros, que nos ayuden a entender, a interpretar de la mejor manera estas enseñanzas. Gracias y que así sea. Bien, entonces vamos a leer el libro de los espíritus, que es el estudio. Es el estudio que viene a continuación. Quedamos en la pregunta 266. Vamos entonces a continuar este capítulo que se llama, tema que se llama elección de las pruebas. ¿Sí? El capítulo es, ya les voy a decir cuál es el capítulo.
hay varios temas, percepciones, sensaciones y sufrimientos de los espíritus. El capítulo es vida espírita. Entonces, quedamos en la 266, vamos a terminar. Ahora dice, ¿no parece natural la elección de las pruebas menos penosas? Es la pregunta 266. ¿No parece natural la elección de las pruebas menos penosas? Respuesta, a vosotros sí, pero no al espíritu. Cuando está desprendido de la materia, cesa la ilusión y piensa de distinto modo. Aquí hay una profundización de Kardec que dice, el hombre en la tierra y bajo la influencia de las ideas carnales solo ve el aspecto penoso de las pruebas y por esto parécele natural elegir aquellas que a su modo de ver puedan aliarse con los goces materiales. Pero en la vida espiritual compara estos goces fugitivos y groseros con la inalterable felicidad que entrevé. Y entonces, ¿qué le son algunos sufrimientos pasajeros? El espíritu puede, pues, elegir las más o la más ruda prueba y, por lo tanto, la existencia más penosa, con la esperanza de llegar más pronto a mejor estado. Como el enfermo escoge con frecuencia el remedio más desagradable para curarse más pronto. El que desea unir su nombre al descubrimiento de un país desconocido no escoge un camino sembrado de flores. Sabe los peligros que corre, pero también la gloria que le espera si tiene buen éxito. La doctrina de la libertad en la elección de nuestras existencias y de las pruebas que hemos de sufrir deja de parecer extraordinario o extraordinaria si se considera que los espíritus desprendidos de la materia aprecian las cosas de muy distinto modo que nosotros. Vislumbran el fin mucho más grave para ellos que los goces fugitivos del mundo. Después de cada existencia ven el paso que han dado y comprenden lo que les falta purificarse aún para conseguirlo. Y aquí por qué se someten voluntariamente a todas las vicisitudes de la vida corporal, pidiendo por sí mismos las que pueden hacerles llegar más pronto. Sin razón, pues, se admiran algunos de que el espíritu no dé la preferencia a la existencia más placentera. En su estado de imperfección no puede gozar de la vida exenta de amarguras. La entrevé y para conseguirla procura mejorarse. ¿Acaso no se ofrecen todos los días a nuestros ojos ejemplos de lecciones semejantes? El hombre que trabaja una parte del día sin tregua ni descanso para procurarse el bienestar, no se impone una tarea con la mira de buscar mejor porvenir. El militar que se sufre por una misión peligrosa y el viajero que desafía peligros no menores en interés de la ciencia o de su fortuna, ¿qué hacen sino aceptar pruebas voluntarias que han de redundarles en honra y provecho? Si de ellas salen salvos, ¿a qué no se somete y expone el hombre por interés o gloria? Todos los certámenes no son acaso pruebas voluntarias a que nos sometemos con la mira de elevarnos en la profesión que hemos elegido. No se llega a una posición social trascendental cualquiera en las ciencias, en las artes y en la industria, sino pasando por la serie de posiciones inferiores que son otras tantas pruebas. La vida humana está calcada sobre la espiritual, pues encontramos en aquella, aunque en pequeño, las mismas vicisitudes de esta. Luego, si en la vida elegimos con frecuencia las más rudas pruebas con la mira de lograr un fin más elevado, ¿por qué el espíritu, que ve más que el cuerpo y para quien la vida corporal no es más que un incidente fugitivo, no ha de elegir una existencia penosa y laboriosa si le conduce a una felicidad eterna? Los que dicen que si los hombres eligen las existencias pedirán ser príncipes o millonarios
son como los miopes que solo ven lo que tocan, o como aquellos niños glotones que al ser preguntados acerca de la profesión que más les gusta responden pastelero o confitero. Un viajero que se encuentra en medio de un valle oscurecido por la bruma no ve ni la anchura ni los extremos del camino, pero llega a la cumbre del monte, descubre el que ha recorrido y el que aún le falta recorrer, distingue el fin y los obstáculos que todavía le restan por vencer y puede combinar con más seguridad entonces los medios de llegar al final. El espíritu encarnado está como el viajero que se encuentra al pie del monte, pero desprendido de los lazos terrestres, domina las cosas como el que ha llegado a la cima. El fin del viajero es el descanso después del cansancio, y el del espíritu, la dicha suprema después de las tribulaciones y pruebas. Todos los espíritus dicen que en estado errante inquieren, estudian y observan para elegir. No tenemos ejemplo de este hecho en la vida material. No buscamos a menudo durante muchos años la carrera que libremente elegimos porque la creemos más propicia a nuestro propósito. Si salimos mal de una, buscamos otra, y cada carrera que abrazamos es una fase, un periodo de la vida. No empleamos el día en buscar lo que haremos mañana y qué son las diferentes existencias corporales para el espíritu, sino etapas, periodos, días de su vida espírita, que, como ya sabemos, es la normal, no siendo la corporal más que transitoria y pasajera. Entonces, vemos cómo se explayó Allan Kardec allí para explicarnos mejor, para entender mejor que nosotros como espíritu podemos elegir pruebas que a los hombres nos parecerían pesadas o nos parecen pesadas. Cuando estamos aquí encarnados nos parecen pesadas, pero que como espíritus, como no tenemos el velo del cuerpo ni de la falta de memoria de nuestro pasado, podemos tener más libertad y más claridad para elegir lo que nos conviene más, ¿sí? Y entonces lo que más nos conviene, así con todos estos ejemplos que colocó Allan Kardec, no siempre es la vida suave, no es la vida a veces ruda, la vida llena de pruebas, la vida llena de desafíos, fíjense todos estos programas que hacen sobre el desafío y todo esto, no, eso son desafíos espontáneos, pero muchas veces nuestros desafíos como espíritus imperfectos que somos, son no voluntarios, son necesarios para superarnos, para avanzar, para aprender, ¿ya? Y repito, los caminos a veces con dificultades son los que más crecimiento les dan al alma. Entonces, y Kardec pues, nos presentó todos esos ejemplos de las personas que encarnadas se sacrifican para tener una vida posterior mejor, para tener una pensión, para acumular bienestar, e incluso los que lo hacen por crecer, por tener gloria, también se deben sacrificar. Semanas, meses y hasta años. Entonces lo mismo es el espíritu. El espíritu antes de encarnar elige la prueba en compañía de sus guías, la prueba que más le conviene y muchas veces no es la situación más fácil. Es decir, a la tierra no venimos a veranear, no venimos a pasear, venimos a trabajar. Por eso fíjense que las parábolas de Jesús, las enseñanzas de Jesús nos muestran en varias oportunidades como obreros de la viña, como trabajadores de la viña. La parábola de los talentos también nos muestra que tenemos que
poner a producir nuestros talentos. O sea, no es la pereza. No venimos a perecear, no venimos a pasear, aun cuando podemos tener, el que trabaja tiene derecho al descanso, podemos tener periodos de esparcimiento, de descanso, ¿verdad? Pero lo principal es el trabajo que vinimos a realizar, tanto un trabajo físico, el de nuestra ocupación, el de nuestra profesión, como un trabajo moral, que era lo que hablábamos ahorita en la lectura de ambientación. Hablábamos de ese trabajo moral, de resistir esas tentaciones, de superarnos a nosotros mismos, de crecer cada día más. No sé si haya alguien que quiera decirnos algo más sobre este tema. Bueno, entonces vamos a seguir otro pedacito más, que no nos faltan muchas preguntas para terminar. Dice, ¿podría el espíritu hacer la elección durante el estado corporal? O sea, desde aquí elegir una nueva encarnación. Dice, puede influir en ella el deseo, lo que depende de la intención, pero en estado de espíritu ve con frecuencia las cosas de muy diferente modo. Solo el espíritu hace la elección, pero lo repetimos, puede hacerla en esta vida material porque el espíritu tiene siempre momentos que es independiente de la materia que habita. Ahí mismo dice, muchas personas desean la grandeza y la riqueza y ciertamente no lo hacen ni como expiación ni como prueba. Respuesta dice, sin duda la materia es la que desea la grandeza para disfrutarla y el espíritu para conocer sus vicisitudes. Pregunta 268. ¿Sufre el espíritu constantemente pruebas hasta llegar al estado de pureza perfecta? Respuesta, sí, pero no son como las comprendéis vosotros, que llamáis pruebas a las tribulaciones materiales. El espíritu, cuando llega a cierto grado, sin ser perfecto aún, deja de sufrir, pero siempre tiene deberes que le ayudan a perfeccionarse y que no le son nada penosos, pues a falta de otros tendría el de ayudar a sus semejantes a perfeccionarse. Pregunta 269. ¿Puede equivocarse el espíritu acerca de la eficacia de la prueba que elige? Respuesta. Puede escoger una superior a sus fuerzas y entonces sucumbe, y puede también elegir una que no le aproveche, como por ejemplo un género de vida ocioso e inútil, pero vuelto al mundo de los espíritus conoce que nada ha ganado y solicita reparar el tiempo perdido. Pregunta 270. ¿De qué depende la vocación de ciertas personas a la voluntad de preferir una carrera a otra? Me parece que vosotros mismos, es la respuesta, me parece que vosotros mismos podéis contestaros la pregunta. ¿Acaso no es consecuencia eso que preguntáis de todo lo que hemos dicho sobre la elección de las pruebas y del progreso realizado en una existencia anterior? Pregunta 271. Estudiando el espíritu en estado errante, las diversas condiciones con que podrá progresar, ¿cómo cree poderlo hacer naciendo, por ejemplo, entre caníbales? Respuesta. Los espíritus adelantados no nacen entre caníbales, sino los de la misma naturaleza de estos o que les son inferiores. Hay una explicación de Kardec que dice, sabemos que nuestros antropófagos no están en el grado más bajo de la escala y que hay mundos donde el embrutecimiento y la ferocidad no tienen análogos en la tierra. Semejantes espíritus son, pues, inferiores a las más inferiores de nuestro mundo, y al nacer entre nuestro salvaje es un progreso para ellos, como lo sería para nuestros antropófagos el desempeñar aquellos oficios que no consisten en derramar sangre. Si no tienen más altas miras es por su inferioridad moral
que no les permite comprender más completo progreso. Solo gradualmente puede avanzar el espíritu y no puede salvar de un salto la distancia que va de la barbarie a la civilización, lo cual nos manifiesta una necesidad de la reencarnación que está verdaderamente conforme con la justicia de Dios, pues a no ser así, ¿qué sería de esos millones de seres que cada día mueren en el último estado de degradación si no tuviesen medios de lograr el extremo superior? ¿Por qué habría de desheredárseles de los beneficios concedidos a los otros hombres? Pregunta 272. ¿Podrían nacer en nuestros pueblos civilizados espíritus que procediesen de un mundo inferior a la tierra o de un pueblo muy atrasado, como los caníbales, por ejemplo? Sí, los hay que se extravían queriendo subir muy alto, pero entonces se encuentran fuera de su centro, porque tienen costumbres e instintos contraproducentes a los vuestros. Otra aclaración de Kardec dice, esos seres nos ofrecen el triste ejemplo de la ferocidad en medio de la civilización, y volviendo a renacer entre caníbales, no retrocederán, sino que volverán a ocupar su verdadero puesto y acaso ganen haciéndolo. Y la 273, y con esta terminamos, dice, un hombre perteneciente a una raza civilizada podría por expiación ser reencarnado en un salvaje. Sí, pero esto depende de la clase de expiación. Un amo ha sido duro con sus esclavos. Podrá a su vez ser esclavo y sufrir los malos tratamientos que ha usado con los demás. El que mandaba en cierta época puede en una nueva existencia obedecer a los que antes se humillaban ante su voluntad. Será una expiación si ha abusado de su poder y Dios puede imponérsela. Un espíritu bueno puede también, a fin de hacerlos progresar, escoger una existencia influyente entre esos pueblos y entonces desempeña una misión. Bueno, este ejemplo es porque en la época de Kardec y en la época que se publicó el libro de los espíritus en 1857, todavía la esclavitud era un sistema económico, ¿sí? Todavía no se habían abolido la esclavitud en varios países, entre ellos Estados Unidos, que fue el país donde influyó más. La liberación de los esclavos en Estados Unidos influyó más en todo el mundo. Bien, entonces tenemos este complemento maravilloso de este capítulo acerca de estas elecciones de los espíritus. Desde el momento de la encarnación se puede, pero realmente hay que esperar el momento de la desencarnación, porque cuando estamos como espíritus en el periodo de la erraticidad vemos con mucha más claridad qué es lo cuál es el futuro que debemos tener, qué es lo que nos falta por crecer, ¿verdad? Con la ayuda de nuestros guías. Y el tema de encarnar entre pueblos inferiores, pues también puede ser como una misión, o como una expiación si hemos sido intolerantes con otras personas. Entonces seguramente aprenderemos por ley de causa y efecto. El caso que él da acá de los esclavistas, hay varios relatos de los libros espíritas de Chico Xavier, donde hablan de personas que fueron esclavos o esclavistas y que después tienen que venir en otras situaciones de dependencia o de inferioridad con respecto a esa que tuvieron cuando estuvieron encarnados. Hay una señora también que era dueña de una propiedad y que prácticamente llegó al mundo espiritual como
como desequilibrada, ¿sí? Y ella no entendía por qué estaba en ese desequilibrio o porque estaba en una condición inferior en el mundo espiritual, cuando hasta los miembros de la iglesia tenían esclavos. Entonces eso no era malo, tener esclavos no era malo para ella, pero sí abusó de muchos de ellos, y por esa razón, más que todo, por la crueldad que utilizó al tener esos esclavos, que sufrió más en el mundo espiritual. ¿Okay? Entonces, sí, que alguien más quiera decir algo sobre este tema de las elecciones de las pruebas. Bueno, entonces vamos a entrar a la parte del Evangelio. Todavía no hemos elegido quién desea abrir el Evangelio. Alguno de los presentes que lo tenga a la mano y que quiera abrirlo y que nos quiera hacer la lectura, o la hacemos nosotros. Importante es que lo quiera abrir. Yo tengo el Evangelio en la mano. Yo tengo el Evangelio ¿Sí? en la mano. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Marta. Ah, Marta, casi no se te oye. ¿Lo vas a abrir, Marta? Bueno. Listo. Entonces, casi no se oye. Tú me dices, ¿se sigue escuchando bajito? Ya, ahora ¿Se sigue sí, escuchando bajito? ahora se oye mejor, ahora se oye mejor. Ah, ok. Listo, entonces vamos a hacer otra elevación de pensamiento. Vamos a hacer otra elevación de pensamiento para pedirle al mundo espiritual que acompañe a nuestra hermana Marta en esta elección al azar que va a ser de este libro, que su guía inunde de vibraciones superiores sus manos, sus brazos, para que pueda elegir esa lectura que todos nosotros necesitamos, que complemente estos estudios que hemos hecho el día de hoy, que nos ayuden a fortalecer cada día más nuestra fe, nuestra esperanza, y que nos dé valor y coraje para afrontar esas situaciones en la vida que tenemos que afrontar y tomar las decisiones que tenemos que tomar para con Jesús, con Dios, ser triunfadores en esta encarnación. Gracias, y que así sea. Que así sea. Bien, Marta. Capítulo 27, ítem 21. El hombre sufre siempre las consecuencias de su falta. Déjame ir a... pedid y se os dará. Dice, cualidades de... Dice, pedid y se os dará. Dice, no os preocupéis por pedir mucho en vuestras oraciones, como hacen los paganos que se imaginan que por muchas palabras serán atendidos. No os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Entonces dice, el hombre sufre siempre las consecuencias de su falta. No hay una sola infracción a la ley de Dios que no conlleve su castigo. La severidad del castigo es proporcional a la gravedad de su falta. La duración del castigo es indeterminada, cualquiera que sea la falta, y está subordinada al arrepentimiento del culpable y a su retorno al bien. La pena dura tanto como la obstinación en el mal. Sería perpetua si la obstinación fuera perpetua. Es de corta duración si el arrepentimiento es inmediato. Desde el momento en que el culpable reclama misericordia, Dios lo escucha y le concede esperanza. Pero el simple remordimiento por haber incurrido en el mal no es suficiente. Falta la reparación. Por eso el culpable es sometido a nuevas pruebas, en las cuales puede siempre, por su voluntad, practicar el bien
para reparar el mal que ha hecho. Así pues, el hombre es constantemente el árbitro de su propia suerte. Puede abreviar su suplicio o prolongarlo indefinidamente. Su felicidad o su desventura depende de su voluntad de practicar el bien. Esa es la ley inmutable y conforme con la bondad y la justicia de Dios. El espíritu culpable y desdichado siempre puede de esa manera salvarse a sí mismo. La ley de Dios le dice cuáles son las condiciones para hacerlo. Lo que más a menudo le falta es la voluntad, la decisión y el valor. Si con nuestras oraciones le inspiramos esa voluntad, si lo amparamos y le infundimos valor, si con nuestros consejos contribuimos a la comprensión que le falta, en vez de solicitar a Dios que derrogue su ley, nos convertimos en los instrumentos para el cumplimiento de su ley de amor y caridad, en la cual Él nos permite participar de ese modo para que nosotros mismos demos una prueba de caridad. Aquí dice, véanse, el cielo y el infierno, primera parte, o sea, para profundizar más en este tema, hasta ahí. Entonces dice que, bueno, fíjate tú, tiene relación con las preguntas del libro de los espíritus sobre las pruebas. Dice que realmente sufrimos las consecuencias de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Marta, pero no sé ¿Qué? si tú leíste la cita evangélica más próxima, perdona, no. Ah, la más próxima. Sí, Yo leí sí. no encontré la más próxima. Dice, bueno, aquí dice, una próxima que hay es Corintios 14, pero dice, si yo no entiendo el significado de las palabras, seré un bárbaro para aquel a quien hablo, y el que me habla será un bárbaro para mí. Si oro en una lengua que no entiendo, mi corazón ora, pero mi inteligencia queda sin fruto. Si alabas a Dios solo con el corazón, ¿de qué modo un hombre entre los que solo entienda su propia lengua responderá amén cuando finalice tu acción de gracia? Si no entiendes lo que tú dices, no es que tu acción no sea buena, sino que los otros no se edifican con ella. San Pablo, primera epístola a los Corintios, 14, 11 al 17. Ok, ahora Esa es la más cercana. sí. Ahora Y complementa con todo lo que leí. entonces dice que el ítem era el 21, dice que el hombre sufre siempre las consecuencias de su falta. Bueno, yo en estos días publiqué un mensaje del libro de aquí del Evangelio que dice que seremos castigados por las faltas que hagamos. Entonces alguien espírita me decía que como Fusenda Asistente era un grupo de personas que todavía no conocían la doctrina muy a fondo, entonces que la doctrina no enseñaba que Dios castigaba, pero entonces como aquí dice que no queda una falta que no sea, que no conlleve a un castigo, pero es que el castigo no viene de parte de Dios. O sea, como lo que tú comentabas en la pregunta del libro de los espíritus, cuando elegimos una prueba, estamos reparando y saldando las equivocaciones de nuestras existencias anteriores. Entonces, cuando es hoy en un libro de Juana de Ángel que se llama Coraje con Jesús, algo así, no sé, un mensaje de ella dice que el coraje no consiste en querer apresurar las cosas, en ser terco, sino el coraje es que en medio de esa prueba que es una expiación, porque una expiación yo la puedo convertir en una prueba. ¿Cuándo yo la convierto en una prueba? Cuando yo no reniego de mi situación en la que estoy viviendo, cuando yo no me la paso amargado por la situación en que estoy afrontando. Ya, entonces cuando yo, en vez de renegar por las situaciones que se me están presentando negativamente, sino que ya yo tengo este conocimiento espírita,
que sé que no es Dios el que me está castigando, sino que cometí mis equivocaciones y con ese sufrimiento, como lo dice una frase que tú dices mucho, que las lágrimas lavan infinidades de pecados. Entonces, cuando uno ha estudiado la doctrina, cuando uno ha escudriñado, que ya tiene este conocimiento, entonces uno en medio del problema y en medio de las lágrimas, uno sabe que uno está de esa manera reparando algo que uno hizo mal. O sea, estoy sufriendo con mi dolor, estoy dándome cuenta qué cosas no debo hacer con mi prójimo, que lo que yo estoy recibiendo yo no lo debo hacer con mi prójimo. Y si alguna vez lo hice en existencia pasada, porque en esta digo yo, no, yo en esta he sido más buena y no me merezco esto, lo puedo decir si no tengo el conocimiento, pero ya teniendo el conocimiento espírita, yo jamás debo expresar eso. Entonces, aquí dice la palabra, entonces yo le explicaba a esa persona que yo no podía borrar del Evangelio, no podemos borrar esta palabra que dice, la ley de Dios que nos conlleve a su castigo. O sea, el castigo no viene de parte de Dios. El castigo nos lo imponemos nosotros mismos cuando nosotros cometemos la falta. Cuando nosotros cometemos la falta, yo sé que hay una ley de causa y efecto. Y como no tengo un recorder de mi error de existencia pasada, estoy pensando que soy una víctima. Resulta que Dios es tan misericordioso que si yo estoy en busca de su conocimiento y de mejorar como persona, resulta que esos guías espirituales, esos ángeles custodios y ese amor de Jesús no permite que mi dolor, que mi prueba o que mi expiación sea tan grave como el daño que yo hice. ¿Por qué? Porque yo con mi amor por de Jesús, por mi voluntad de querer hacer las cosas bien, me lleno de luz y esa luz como que atenúa el mal que yo esté sufriendo o que me quieran hacer. Entonces, ahí es donde viene a actuar la voluntad de querer hacer las cosas bien en medio de las vicitudes. Entonces dice que nosotros mismos, dice, el espíritu culpable y desdichado siempre puede de esa manera salvarse a sí mismo. La ley de Dios le dice cuáles son las condiciones para hacerlo. Lo que más a menudo le falta es la buena voluntad. Que la ley de Dios sí nos dice cómo debemos ser valientes, cómo debemos tener coraje para seguir adelante, porque hay infinidades. Mira, esta Juana de Cusa, cuando ella fue a buscar a Jesús, tenía un esposo infiel que no la maltrataba de pronto con puños ni nada de eso, pero la maltrataba con irresponsabilidades con ella, conyugales, era indiferente con ella y ella quería escaparse de él. Y Jesús le dijo, no, señor, usted siga con él porque esa es su expiación, porque usted en su vida anterior le hizo tal y tales cosas a él y entonces usted tiene que ser valiente. ¿Qué pasa? Que ya ella no es una sufrida al lado de él, porque ella entendió y comprendió inmediatamente la palabra de Jesús cuando le dijo que en una existencia pasada ella le había hecho daño a él y que vino a repararlo, que ella ahora tenía que apoyarlo en todo lo que fuera posible para que tratara de sacarlo a él adelante en medio del sufrimiento de ella. Entonces ella ya no vio su sufrimiento como un castigo, ya ella lo vio de otra manera, porque entendió el mensaje de Jesús y se quedó con él hasta sus últimos días y siguió a Jesús hasta sus últimos días y después de esos días en el mundo espiritual. Y fue obediente. Y fue obediente, fue obediente porque evadir la situación no es la mejor opción. Evadir, escaparse por los costaditos porque no le tengo miedo a la expiación. Y la expiación es algo que nos va a causar dolor y sufrimiento, pero con ese dolor y sufrimiento nuestro espíritu va a madurar. Y la podemos convertir en una prueba. ¿Cuándo la convertimos en una prueba? Cuando somos obedientes, cuando tenemos fe que eso es pasajero y que ese mal no va a ser eterno. Exacto, y cuando, como dijiste tú, no renegamos.
No renegamos. Cuando no renegamos. Muy bien, yo pienso que está muy bien analizada. Sin embargo, si hay alguien más que quiera decir algo, que quiera opinar algo, bien pueda. Bueno, entonces vamos a hacer la oración entonces de cierre. Todos pues me van a seguir de pensamiento y de sentimiento en esta